y por tu magia yo me dejo hipnotizar. Y bueno, como un tonto que no tengo alas, va todos adornando las palabras, bailando vallenatos y baladas. Y cielo, voy siguiendo las pistas que tú vas dejando, jardines de caricia quiero ir plantando, tu bandera en mi pecho la voy coloreando. Dame la mano, sujétame y no me sueltes, eso quiero contigo mi vida, ¿qué te parece? Si nos acompañamos y cambiamos nuestra suerte. No quiero oro ni castigos, solo que cada día me beses la mano, sujétame y no me sueltes, eso quiero contigo mi vida, ¿qué te parece? Hola, hola, buenas. Bienvenidos, bienvenidas, hola, hola. Solo que cada día me beses tú. Tienes esa dulzura que no me empalaga, tienes ese brillo que nunca se apaga. El viento va soplando en tu dirección, como si conociera bien nuestra intención. Te doy mi compromiso y mi devoción. Te regalo mi vida. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas ahí, prendiditos. Estamos acá en la segunda parte con Hugo Mastro Lorenzo, que ya lo vamos a estar invitando nuevamente. Contarles a todos y a todas las que están ahí prendiditos, estamos todos los miércoles y todos los viernes con diferentes artistas, pasando por bailarines, por músicos, por artesanos, a todos y a todas les invitamos a que nos comenten, que nos digan a quién les gustaría que estemos charlando aquí, así que les invitamos a que nos comenten a quién les gustaría que le estemos haciendo la entrevista. Recordarles que hoy cambiamos la cortina musical, estamos escuchando a John Paul, un muchacho bragadense, él, y hoy viviendo en Villa Carlos Paz, que ha sacado su primer tema, que generosamente nos ha dejado utilizar su tema, Dame la mano, de John Paul, lo buscan ahí en YouTube y lo van a encontrar, es hermoso el tema, así que bueno, invitarlos ahí a que acompañemos a este gran artista. Bueno, vamos a ir a buscar directamente a nuestro invitado en esta segunda parte. Esperemos que nos siga acompañando el wifi como bien hasta... Ahí ya le mandamos la invitación. Ahí vamos, a ver qué pasa. Vamos, wifi, No falles, wifi, vamos. Hola, hermano Diego Nicolás López, mi hermano de corazón, mi hermano del alma, mi mayor. Bienvenido a Sheila, bienvenidos a todos, a todas los que están ahí, prendiditos. A ver. Tuki. A ver ahí. ¿Estamos? Ahí va. Hola, hola. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, Bien. sí, perfecto. Espectacular, yo te escucho muy bien. Bienvenido nuevamente a Charlando con Colegas, segunda parte. Y vamos recuperando la gente ahí. Vamos a ir recuperando la gente, de a poquito se va a ir metiendo de nuevo la gente, saludarla, coméntenos de dónde nos están escuchando, pregunten, utilicen el abajo de donde está Hugo, abajo en esta partecita por acá abajo, hay un redondelito y un signo de preguntas. Apretan ahí, escriben la pregunta que le quieran hacer a Hugo y se la transmito enseguida y Hugo no va a tener ningún tipo de problema en responderla, así que anímense en hacer esa pregunta que tienen ganas de escuchar una respuesta que quizás les ayude. Así que invitarlos a todos y a todas ahí a hacer la captura de pantalla también, a robarnos, que nos sirve muchísimo para hacer Charlando con Colegas, que es tender redes entre artistas y conocernos un poquito más. Bueno, Vito, vamos a seguir. Ahí entró Viñó que nos puede tirar punta. Ahí va. Vamos a ir yendo un poquito más allá al artista donde a vos te encuentras ya más plantadito con todo este bagaje que venías teniendo de distintos lados, ¿no es cierto? Desde el lado de la pintura, que habías pasado por el folclore, que habías visto algunos certámenes y sin duda el certamen en tu vida no iba a estar ajeno, por supuesto, y cómo lo empezás a transitar el camino de la competencia. Es interesante esto porque cada vez que lo miro desde el ámbito
insisto esto, de que cuando uno está en varios mundos, como que puede nutrirse, ¿no? Y ver la mirada de la afuera, y a veces para el tango lo muestran como si fuese una cuestión negativa, la competencia, ¿no? Sí. Yo he visto a muchos, pero muchos compañeros, y en lo personal también, en donde un grupo de folclore ha sacado de la calle a mucha gente. Y digo de la calle, no cualquier calle, un contexto como el que hemos hablado antes, como el de Soldati, como el de Polvorines. Sacar a un chico de la calle es importantísimo. Entonces ahí la competencia es una excusa para que el chico ponga el foco en otros lugares, y me quiero quedar con este lugar inicial de la competencia. Entonces, uno no está viendo lo que hay de fondo, que me parece que es lo más importante. Dos, en el contexto ese está uno amparado también por, en el caso del folclore, por un ballet que te diría que es en más de un 50%, porque lo he visto, una familia lo que se produce ahí. Sí, sí. Entonces, no sé si está viendo eso y está diciendo, no. Me parece que también hay una cuestión de ego ahí, en lo que se produce en las competencias y en el resultado de eso, en la visibilidad de eso. Pero me gustaría contarle esta parte de la historia, este cuentito, para que puedan ver que no sé si sirve anular eso, y que una competencia desde muy chico y un ballet te pueden dejar principios muy importantes y muy ricos. Y yo eso no lo aprendí en una milonga. En una milonga aprendí otras cosas muy importantes, pero eso te diría que lo pude ver en lo formativo de una competencia. Y casi te diría, como tercera pata, hay un foco profesional que se va edificando en ese chico, porque le tiene que también llegar a cierto nivel que tiene que empatar con el compañero para entrar a un conjunto malambo, te diría. Claro. Porque viste que es muy fácil decir, no, la competencia siempre es con uno. Está bien, digo, esa frase es linda. Claro. Las frases Pablo Coelho siempre son lindas. Pero lo que digo es, también hay una cuestión de comunidad y de grupo, en donde vos decís, che, yo me tengo que esforzar, porque tengo que estar parejo con mis compañeros. Y esa me gusta más que la otra, en donde vos decís, sí, me tengo que superar a mí mismo. Claro. Y esas cosas de la competencia, yo dejaría esos tres lugares para que vean que no sé si tiene negatividad, y en donde vos decís, no, está criando a alguien competitivo, como si eso fuese algo negativo. Yo entiendo, si vos le ves el aspecto negativo de esa frase, lo va a hacer. Pero también hay envueltas varias cosas importantes. Y bueno, nada, son las que mencioné, y no me parecen para nada intrascendentales. Te salva una vida. Te lo digo porque han quedado varios compañeros en el camino. Entonces, claro. Y esos grupos te salvan un pibe, ¿eh? Sí, sin dudas. ¿Y recordás qué competencia fue la primera que hiciste? Tengo muy mala memoria por un lado, pero por otra era chico. Lo dejamos como que cuando era chico. Fue por Caseros. Parece un tango de Borges, parece una milonga de Borges. Pero no recuerdo bien por dónde. Sí, era muy chiquito. Te estoy hablando de un grupo más bien de juvenil, infantil, ¿no? O sea, ese era el contexto, ¿no? Claro. Hay una pregunta acá de el_escon. Lo leo así porque sinceramente no sé el nombre, no lo conozco. Y dice, Hugo, ¿qué debería corregirse a nivel enseñanza, ya que hay tantas formas y métodos? A ver. ¿Me estás hablando del tango? Imagino. Imagino que sí. Imaginemos que sí, a ver. Dale. Pues arranco por ahí, cualquier cosa que tire. Claro.
Yo escribí un librito, digamos, incómodo, que se llama En busca del método que nunca fue. ¿De qué habla ese libro? De que en general hoy la enseñanza del tango derivó, pero insisto, haciendo un recorrido histórico desde el primer método, al menos que yo encontré información, siempre no uno va escarbando. Claro. Nicanor Lima tiene un libro en 1916. Antes de Nicanor Lima ya hay libritos en Francia y en Estados Unidos. Y bárbaro, sí, el tango. Sí, en el tango, ahí está. En donde, ¿qué pasa? Digo, es un momento, comienzos de 1900, en donde el tango se pone de moda, ¿no? Y Francia, como buen comerciante de la moda y ciudad luz que expande la moda en cuestión, dice, che, armemos un método. El chiste es que antes del tango existen muchas danzas con una coreografía. ¿Sí? Si bien antes estaba el apogeo de las danzas enlazadas, justamente ahí había un paso base, una toma de enlace, y ese paso base tenía, que se entienda bien, un compás de baile, o sea, un paso que se ponía en ese compás de baile. Listo, se imprime, se dice, este es el enlace, este es el compás de baile, este es el paso. Toma, método. En el tango se encontraba un baile de improvisación que no tiene paso base. Hagamos un paréntesis ahí, porque mucho se dice el paso básico del tango, entendamos que eso es una escuela que crea un paso. Entonces, el paso básico de la escuela, no del tango. Claro. Bueno, exacto. Estas cosas dice ese libro, que me ha traído mis problemas, por supuesto. ¿Qué sucede? Desde aquel entonces hasta la fecha, el sistema de enseñanza en líneas generales es secuencial. Claro. Entonces, vos decís, ¿qué se debería cambiar? Perdón, agregaría una pata, secuencial y estilístico. Entonces, en una clase que se enseña una parte estética y una parte más bien, te diría, estilística en el sentido de que hay una forma de hacer las cosas, ¿sí? Más que la cuestión de enseñar lo más esencial de la danza, en el caso del tango, que ¿qué sería? El concepto de improvisación a través del abrazo. Esto no es algo de hoy, esto es algo que se edifica a través de los métodos de enseñanza, que ya te digo, vienen desde Francia, comienzos de 1900, estos primeros escritos. En el último tiempo, como te decía, después del resurgimiento del tango a mediados de los 80, de los 90 con la apertura de las milongas, e incluso en el 2000, cuando se viene como todo un oleaje del tango nuevo, vos ves que por ahí cambió algunas cuestiones estilísticas, pero la metodología es más o menos similar. Y siempre la información acerca del tango se da en base a esta secuencia. Estamos hablando en líneas generales, pero muy generales igual, ¿eh? No es que te estoy diciendo... Digo, vos pones hoy enseñanza del tango en YouTube y te aparecen secuencias, no te aparece un concepto de improvisación. Pasa que también la negación está jodida ahí también, ¿viste? Porque es lo que no nos deja abordar el problema y decir, che, lo que deberían haber planteado al comienzo de 1900, por ahí en Francia y después acá, es ¿de qué manera se enseña algo complejo como una danza de improvisación de pareja abrazada? Y no juntar un par de secuencias para dar encima de eso una forma estilística. Son dos cosas distintas. Claro, ¿sí? Ahí aporta Sheila la generación de copia de secuencia. Claro, claro. Encima de eso le pones estilo. Vos decís, bueno, pero el estilo es relativo. Que yo te diga, pisá con la punta o pisá con el taco, que es cuando yo ingresé también al tango, estaban los milongueros, que a mí me interesaban muchísimo, porque yo decía, acá está el tango puro. Eso es interesante, ¿no? Porque claro, acá estaba una improvisación sin escuela. Entonces, venía uno y te decía, el tango se pisa con la punta. El otro decía, si no, no es tango. Porque además, el no es tango estaba muy, muy latente. Era rico eso si lo ves de esta manera también, ¿no? Y el otro decía, no, el tango es con el taco, el otro decía con la punta. El otro se abraza en B, el otro se abraza de esta manera. Bueno, tenían sus visiones. Esas visiones son estilísticas.
tienen una relatividad absoluta. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el estilo y no con el tango. Entonces, respondiendo puntualmente después de este recorrido, ahí al compañero, lo que falta es sentarse a ver de qué manera se enseña una danza de improvisación de pareja abrazada, no un estilo del tango. Me voy a meter en un quilombo, pero no importa. Digo, ahora sale, ahora te digo un ejemplo de algo que está surgiendo en este tiempo, que es el EMTA. Para meterme en quilombo, me meto en quilombo grande. Me parece importantísimo lo del EMTA. De verdad, es un lugar riquísimo. Pero ven que se sigue enseñando o se sigue aprendiendo la cuestión estilística. Digo, hay una cuestión, si vos ves el programa dice secuencias, estructuras y lo que se da es un estilo de un determinado maestro. Lo rico ahí es quedarse con todo ese bagaje de los maestros de tango. Punto. Riquísimo. Ahora, en algún momento nos vamos a tener que sentar a ver cómo se enseña una danza de improvisación. Porque le estamos quedando al bulto. La gente aprende secuencias y en un momento, empíricamente, yendo a la milonga, aprende solo a desconfigurar las secuencias, te diría. Entonces, ¿nosotros estamos enseñando tango o él está aprendiendo empíricamente yendo a milonga? Y está bueno que en algún momento, ¿no? Suceda eso. Me encanta, hace lío, dice, ahí el muchacho que hizo la pregunta. No, pero ahí Cliff también habla de Olga Besio. Yo sé que cuando hablo de forma genérica estoy hablando de un 99,9 como el Isoform, diría, ¿no? Pero entiendo que hay muchísimos maestros que hoy se están preguntando y cuestionando esto, que es la cuestión en sí. No estoy diciendo algo que no se hayan preguntado ni hayan buscado en distintas clases diferentes maestros. Lo que estoy diciendo es que un gran porcentaje descansa en la comodidad estilística secuencial, que también es un momento importante de la clonación, ¿verdad? Entonces, eso digo, la fabricación en serie no es un problema del tango de hoy, es un problema del mundo de hoy. Entonces, es mucho más fácil, muchachos. Y además hago dinero más fácil. Nosotros si decimos algo ahí con Agustina, siempre Viñó, y decimos, che, estamos perdiendo guita, porque, digamos, siempre la gente viene y te pide la fórmula, ¿viste? Y si le damos la fórmula, aunque sea cualquiera, está bueno, porque el otro la compra. Ahora, si vos le decís, che, no, tenés que buscar, y viste, eso es más jodido. Sí, porque lo metés en un lugar donde tiene que meterse en un proceso en el cual, en otros lugares, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, eso queda aparte, digo. Claro. Los metés en un lugar donde, claro, la incomodidad de tener que mirarse hacia adentro, a veces resulta incómodo en algunos y también del otro lado no te lleva a ese lugar, solo te lleva a hacer una secuencia X del 1 al 8 o del 1 al que vos quieras, pero es otro lugar, ¿no es cierto? ¿Sabés qué sucede también? Digo, en una danza folclórica, a raíz de las recopilaciones que tenemos, podemos encontrar esta cuestión de la partitura de movimiento, digamos, ¿no? En una danza de improvisación, justamente, si vos seguís una secuencia del movimiento del 1 al 8, estás haciendo una secuencia, ¿verdad? Bien, claro. En ese sentido, yo te diría, che, si estás haciendo una secuencia, ¿estás bailando tango, siendo que el tango es una danza de improvisación? Claro. Claro, sí. Es una chotada para preguntarse nada más. Tampoco, digo, es una puesta en jaque para ver si podemos realmente sentarnos a ver qué pasa con la metodología de enseñanza, ¿no? O sea, a mí se me escapan, yo sé que hay varios comentarios, pero se me escapan porque no veo, perdón. Sí, pero si vos lo podés recuperar, está buenísimo. Estaba queriendo encontrar el de Jorge Caballero. Acá, prendió la mecha acá el amigo. ¿Cómo aprendieron los grandes maestros antes de que haya clase? ¿Cómo aprendieron los grandes maestros que haya clase? Claro.
ese mismo librito habla desde insisto, En busca del método que nunca fue, habla desde el momento en donde había prácticas. El tango instala la idea de práctica, cosa que antes en las danzas enlazadas por ahí no hacía falta mucha práctica, en el sentido de que vos podías ver el paso base, podías ver como la dinámica de ese tiempo, cosa que el tango tampoco tiene, no tiene un compás de baile, ¿se entiende? O sea, no hay un paso que encuadrar en un determinado tiempo. Entonces no hacía falta mucho, si vos conocías el paso y en qué tiempo hacerlo, no hacía falta ir a una escuela, digamos. Pero el tango instala esta cuestión de la práctica, y esto se puede ver en varios registros a lo largo del tiempo. No me voy por las ramas. Lo que digo es que a veces en ese momento se utilizaba, por supuesto, practicar con el otro, ¿sí? Y mostrar de alguna manera, lo que pasa es que se estaba construyendo la idea de marca incluso, ¿verdad? Bueno, ahí no había escuela. El tema es que cuando se construye la primera escuela, como justamente lo que las construyen es gente que estaba asociada con los métodos anteriores, construye un sistema secuencial para una danza de improvisación. Esto es documentado, ¿eh? No estoy haciendo mitología, digo, porque es muy común en la milonga como hacer el cuento de la cuestión. Digo, hay un hecho documentado que es que, además, digo, son los maestros ligados al salón. Digo, los escritos de salón de ese momento, estamos hablando de que es como un librito de buenas costumbres, ¿no? Se come de esta manera, hay que invitar a la dama a bailar de esta manera y se baila de esta manera. Entonces ahí se redactaba una serie de secuencias a seguir en el baile de tango. El tema es que no hay secuencias a seguir en el baile de tango. Yo entiendo que puede ser un medio y una forma de enseñanza, de hecho lo es, y lo es claro. Hace más de un siglo. Lo que nos estamos preguntando, tal vez en esta charla, siendo pretenciosos, es si es el mejor sistema. Claro, claro. Sí, sin duda. Y lo lindo es el poder charlar. Insisto de nuevo con esto de que hablábamos en la primera parte del lado de lo que hablábamos de la discriminación, ¿no? Que hoy en día lograr el diálogo, poder realmente sentarnos y charlar. Después las investigaciones cada uno las hace, las muestra, las lleva adelante, las expone, se expone también, ¿no es cierto?, de la forma que lo está haciendo. Seguro. Pero interesantísimo poder hablar de estas cosas. Pero digo, lo rico es hablar de argumentos, ¿no? Ahí te claro. Termino con un lugar esta información que me parece que por ahí puede resultar rico. A lo largo del tiempo, aunque parece que se han desarrollado varias formas de enseñanza, lo que se desarrollaron fueron técnicas, pero no formas de enseñar, o sea, no métodos de enseñanza, sino técnicas. Las técnicas tienen que ver más con una cuestión estilística, y de verdad que eso no sé si tiene que ver directamente con el tango, sino con la forma del tango. ¿Se entiende, no? ¿No estoy yendo? Sí. Para no cerrar un punto. Perdón, pregunte, maestro. Ay, ¿para qué se me salió? Ahí va. Pregunta. Sí, bueno, hay dos preguntas que las voy a resumir y las voy a hacer como una, ¿no? Dale. La relación entre la milonga y el tango escenario en la milonga. Yo la voy a reformular a la pregunta. ¿Cómo ves vos ese tema? El tema de cómo se relacionan si no hay relación. Porque es todo como hay como varias... A ver si entendí la pregunta. Si vos ves que me estoy yendo para otro lado, me avisás. Dale. Creo, a ver si yo entendí la pregunta y si no nos dice ahí la persona que ha preguntado. Sí. Yo entiendo que la milonga es el lugar social del tango donde, por supuesto, cada individuo va a bailar y a tener ese momento social, ¿sí?
La exhibición, como es llamada desde hace un buen tiempo, yo hago el chivo. Este libro, este es el último que edité y se llama El tango ha muerto en escena. Es un poco fuerte, pero bueno, es parte de donde me crié, chicos. Si están viendo, chiques, es parte de donde me crié la provocación. Y en el tango también se ve esto, en los orígenes. Aunque hoy sea más conservador, digo, el tango te juro que nace así también. ¿A dónde estoy yendo? La parte de la exhibición, podríamos llamarla que es un ritual dentro del ritual de la milonga, ¿sí? Lo que pasa es que por mucho tiempo se ha puesto esta cuestión de que se debe exhibir lo mismo que se hace socialmente. Entonces no se divide el hecho social del artístico. En cuanto dividimos esas tintas, podemos empezar a hablar de otra cosa. Ahora, desde el hecho en donde alguien cree que lo social y lo artístico es lo mismo, estamos complicados. Si lo social y lo artístico es lo mismo, ¿cuál es el papel del arte? O sea, corta y vamos. Claro, sí. No sé si venía por ahí la cuestión, pero por eso digo que me parece que la primera división es esa. Entonces después empezamos a hablar acerca de qué comunicar artísticamente o a qué milonga voy a bailar, porque digo, la acción social de ir a bailar es un disfrute justamente social, que es otra historia. Ahora, creer que eso tiene que ser lo mismo, en mi opinión, es un error que no permite justamente el crecimiento artístico del tango, ¿no? Que nivela para abajo. Pero bueno, es por supuesto una mirada de la cuestión, ¿no? Claro, sí, sin duda. Espero que hayamos respondido a la pregunta. Yo encima la formulé porque eran dos que iban para el mismo lado, así que bueno, esperemos que esté contestada, si no, vuelvan a escribirla y por supuesto que la volvemos a leer. Permitime, Hugo, invitar a la gente a todos los miércoles y todos los viernes que estamos aquí en Charlando con Colegas. Estamos tendiendo esta red donde conocer un poquito a los artistas, en qué están, cómo la vienen pasando, si hay reinventarnos para poder lograr seguir teniendo la comida todos los días. Así que bueno, esta es la idea del Charlando con Colegas, conocer un poquito más la parte personal también del artista que esté invitado. Así que bueno, de esto se trata el Charlando con Colegas. Si nos capturan la pantalla y nos arroban, nos sirve muchísimo y se agradece un montón. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas que lo vienen haciendo y nos siguen cada Charlando con Colegas. Gracias, Hugo, por permitirme este momento también. No. Y preguntarte, y yendo un poquito más a la parte esta de los libros, ¿no es cierto?, que me hablás. Pintura, folclore, danza, te gusta jugar al fútbol, pero no te quedás tampoco con eso, sino que también le entras a la escritura. ¿Cómo fue ese encuentro, diría, con la lapicera y el cuaderno en vos? ¿Cómo nació todo esto? No, creo que eso no lo quise hacer nunca. Fue un trabajo absolutamente personal de estudio que después me tocó publicarlo, pero no, ni siquiera creo estar preparado para escribir, digamos. Soy una persona curiosa que en realidad vio algunos espacios vacíos, si se quiere, entonces rellenó con algunas ideas personales, pero no creo que, si yo me fijo la formación que he tenido en otros rubros, por supuesto, tengo clarísimo de que no sé nada acerca de la escritura, pero bueno, es un medio en donde dejar algún tipo de idea, ¿sí? Primero, me parece que mencionar esto es importante para la gente que se dedica a escribir. Pero, justamente viniendo de la cuestión folclórica, y habiendo estudiado, digo, de dónde venía cada danza, qué movía a los pueblos a representar tal cuestión y de tal manera, para resumir,
me encontré que en el tango, cuando por supuesto empiezo a estudiarlo y veo, ¿cuál es el origen? Primera pregunta, porque me parece justamente troncal. Me encontré con te lo resumo en una pequeña cuestión, que es que el origen del tango estaba planteado como un todo, en donde tenía el mismo origen, música, danza, vocablo, todo. Pero lo más curioso es que, al menos en ese momento y en los primeros libros que me llegaban, y te juro que eran varios, la teoría era la siguiente: el origen del tango es el candombe en el sentido de esta escena que te voy a plantear ahora, que plantea, claro, un investigador hacia 1882. La milonga, posteriormente el tango, por una cuestión evolutiva, la crea el compadrito que se burla del candombe de los negros. Y a mí me hizo un ruido. Primero porque conocía el candombe, una danza ritual africana. Y yo decía, el compadrito vio esto y, uno, tiene mucha imaginación, y claro, dos, ¿cómo continúa la historia? Porque estamos hablando de que después, yo entiendo que esta persona se pueda reír o ridiculizar un candombe, como describe la teoría, pero después, ¿cómo hace de esa danza ritual colectiva? No sé si se entiende, mucha gente moviéndose junta. ¿Cómo llega una danza de pareja, una danza abrazada y una danza con las características del tango? Digo, me parece que falta bastante por describir y argumentar ahí dentro. Ahora, esto era la teoría más acabada del origen del tango como danza en ese momento. Y yo decía, o a mí me está faltando algo que el otro puede ver sin ninguna otra argumentación, o de verdad que acá falta algo. Claro. Y ahí empecé como a investigar. Pero empecé a investigar y empecé posteriormente a describir una posibilidad de teoría, un atrevido total, pero porque me parecía que ese cuento casi mitológico estaba para mí bastante alejado en relación a todas las herramientas y a todos los conceptos acerca del origen que yo había recibido en el estudio de otras danzas, ¿no? Claro. Así como eso, he empezado a investigar qué pasaba, no solamente con el origen de la danza tango, sino con el origen del método. Uh-huh. Y después, como me metí tanto en lo escénico, dije, bueno, además teniendo toda esta información encima, es agregar la pata escénica. Terminé escribiendo también un recorrido, eso es más bien un ensayo argumentativo acerca del tango en escena. Claro. Pero no sé si acá invito a los compañeros que están por aquí, si tienen, hay 9 teorías acerca de la danza tango. Yo en ese libro pongo 3 partes. La primera parte describo las 9 teorías, porque me parece que es importante también que la gente tome partido, si se quiere, por una, y diga, sí, esto me parece más certero. Por ejemplo, hay una que dice que nace del duelo a cuchillo. Cuando 2 personas se están batiendo a duelo con un cuchillo, una avanza y la otra retrocede. Y en eso ya está descrita el esgrima criollo. Tal cual. Perdón, te corté. Y ahí fui escarbando qué sucedía con el origen del tango. Y además notaba que los argumentos que daban acerca del origen de la danza, en realidad siempre estaban parados en, por ejemplo, el origen del vocablo. Entonces, eso servía más para el origen de la palabra tango, justamente. Por ejemplo, no, porque la palabra tango es de origen africano. ¿Y qué me dice eso de la danza? No, porque los recintos donde bailaban los negros se llamaban tango. No, porque el batir del tambor en realidad era tambo, que se terminó diciendo tango. ¿Y la danza? ¿Cómo se abrazan, digamos, un día? Pero eso parecía ser una cuestión cerrada. Ahora, es interesante observar cuando describen el origen de la música, y es de una sutileza técnica
Mirá, lo que estaba sonando en ese momento anterior al tango, ya eso es una introducción fantástica. Estudiemos lo que pasaba antes del tango. Claro. Estaba sonando esta música que venía, la habanera de Cuba, tal cosa de España, el tal. Hay una partitura, hay un análisis de la partitura, qué sucedía, cuál era la inmigración que llegaba, que se iba, que volvía. Una pintura excelente, realizada por musicólogos. Acerca de la danza, tanto musicólogos, sociólogos como historiadores, con todo el respeto, no sabían de danza, entonces se quedan con un análisis muy superficial de la cosa, en donde por ahí le hace falta la mano de, no sé, un coreólogo, un bailarín por ahí, o un tipo que va a la milonga en donde diga, che, mirá, yo para marcar hago tal cosa, porque este es un baile de improvisación. Decir, che, ¿cómo llegamos de un ritual africano a una danza de improvisación de pareja abrazada? Me parece que hay el Gran Cañón del Colorado, ¿no? Ahí, eso. Preguntas, casi más preguntas que respuestas, pero digamos, todo eso es lo que surge, ¿no? Claro, sí. Ahí Aus, la compa tuya, dice, ¿por qué hay registros? La danza no tenía notación. Tal cual. Igual yo sé que Centro me tiró acá mi compa. A ver, bueno, tome la pelota entonces, tome la pelota, ahí va. No, claro, bueno, a nivel música justamente tenemos partituras de hace una banda de tiempo. Eso da una abstracción y un análisis divino en donde uno puede como desentrañar muy eficazmente ciertos orígenes, ¿no? Acá hay colores, si querés escuchándolo también, acá hay timbres, pero en la partitura sola vos podés ver cosas muy esclarecedoras. Incluso en la letra, te diría, porque los primeros tangos también, si bien las primeras letras eran más ligadas al contexto del cabaret, aunque muchos descreen de esto, para mí tiene una cuestión normal asquerosa, te diría, porque hay un proceso inmigratorio en donde 7 de cada 10 personas eran hombres y se duplica la población, o sea, si había 100 personas en Buenos Aires, llegan 100 inmigrantes, se duplica la población de Buenos Aires, imagínate el hervidero de tipos que había en ese momento, ¿no? O sea, ¿dónde terminaban? Y que nunca veré, chicos, o sea, no hay mucha vuelta que darle. No, digamos, no estamos hablando es una consecuencia histórica, es un contexto inevitable. Volviendo a esto, lo que digo es que las primeras letras que uno puede ver ahí, de todas maneras, tienen una estructura muy parecida a los cuplés españoles. Y ahí podemos ver qué sucede, porque estaban en primera persona. Yo soy tal persona que hace tal cosa. Claro. La estructura del tango aparece un poquito más tarde, pero ahí tenemos tanto una notación musical como el lenguaje que conocemos a nivel grafismo, digamos, ¿no? En la danza no lo tenemos. ¿Por qué digo que me tiré un centro? Porque ahora estoy por editar un sistema de notación. Ajá. Como buen enfermo. No, porque digo, esta cuestión del encierro, ¿vos qué decís? Che, ¿me pongo a hacer algo o me tiro por el balcón? Es igual. Claro. Publiquemos. Claro, son muchas horas. ¿Viste qué largo el día? Hicieron larguísimo el día. 19 días y 500 noches, diría Sabina. Sí, no. Y este libro que voy a alargar ahora es un sistema de notación. Pero más que quiero hacer este paréntesis, y si querés ahí sé que hay un par de preguntas, más que una notación para una cuestión de recordar, que es la función de la partitura, es una notación que en realidad te abre una idea de posibilidad de movimiento. Decíamos antes que el tango es una danza de improvisación, sería casi una contradicción de mi parte decirte que la notación intenta darte secuencias, y es justamente contra lo que intento ir, al menos, o investigar por otro lado. Entonces, la notación que te intenta dar
esta palabra también que se ha puesto muy de moda, un desglose, una cuestión más de construcción de la danza y de posibilidades de movimiento. Entonces vos no ves que después de A sigue B, sino las posibilidades de movimiento que tenés de distintos lugares, que me parece que sería una forma de método. Entonces, el sistema de notación está ligado también a una intención metodológica. Bien, bien, bien. Y preguntarte, Hugo, y contanos a todos y a todas, quizás haya alguien de folclore que no te conozca o simplemente alguien que entró al vivo, contanos cuántos libros ya has editado. Este es el cuarto. El primero es sobre el origen del tango, específicamente de la danza, porque como decía antes, tal vez todo eso iba a veces en una misma bolsa. El segundo es En busca del método que nunca fue, que trata acerca de los métodos de enseñanza. El tercero es El tango muerto en escena, que trata de justamente la cuestión de la representación escénica del tango, y también tiene su parte de recorrido histórico. Es interesante ver también por dónde arranca la cosa y cuándo se pone en escena. Te doy pistas, pero hay cuestiones ligadas al circo, a las primeras representaciones que se hacían ahí teatralmente. Entonces está muy ligada a lo teatral, al circo y ahí a las primeras puestas en escena, al margen de lo que sucedía en una milonga, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, tenemos ahí dos contextos. Después está la llegada del cine, en donde a veces nos inunda también una mirada norteamericana. Ahí tenemos también Valentino, con toda una mirada que por mucho tiempo se ha creído que eso era el tango afuera también, ¿no? Claro. Y vemos un Valentino vestido de bombacha gaucha con sombrero español. Ahí tenemos como una melange, un embolleré, diría en el litoral, de cosas interesantes, y caminando como de costado. Entonces esa es la imagen que se da por mucho tiempo. Hasta hace poco, no sé, Schwarzenegger bailando en una película de costado, es en base también a ese parámetro, a ese paradigma que se generó, te estoy diciendo, en 1921, justito un siglo, ¿no? O sea, una vigencia importante. Digo, la construcción del canon escénico del tango de hoy la podemos ver también muy claramente en el origen, te diría, o en los primeros 30 años. Claro. Y después toda la llegada, te diría la parte como más de ocaso del tango, en donde después del 55, 1900, ¿no? Uh-huh. Y que empiezan las casas de tango, y en donde también ya cambió el polo cultural, digamos, del mundo. Ya no es Francia, sino que pasa a Estados Unidos, y ahí el canon es el estadounidense. Entonces ya aparece otra cosa, ¿no? Como el show de luces, el vestido de brillos, la cuestión, bueno, ya digo, el smoking aparece ya con Gardel y sus películas también apuntadas a otro tipo de cine, que también están filmadas en Norteamérica, digamos. Hay un canon ahí yankee inevitable, que hoy incluso, antes hablábamos de la defensa de la tradición del tango, pero también hay una defensa de lo escénico. Te lo digo, vos me hablas de bullying, en un momento, sí, digo, sí. También a uno le dice, che, haces otra cosa, no es tango. En lo escénico también, si haces otra cosa, a veces como que te dejan al margen. Sé que vamos a llegar ahí. Y es curioso, porque ese canon, no sé cuánto tiene que ver con nosotros. Me parece que está construido más en una mirada Broadway de la cosa, traída acá al Cono Sur, ¿no? Entonces nos encontramos que la gente viaja acá y se encuentra con un Las Vegas de Barrancas al Sur, ¿no? Y dice, sí, era así. Bueno, digo, ya ahí hay una mirada y una construcción que está bueno saber para elegir, nada más. Claro. Sí, esto corresponde a esto, elijo hacerlo, nada más.
ni nada menos. Sí, me parece interesante esta parte que vos decís de la mirada más yankee, por así decirlo, más europeo, que caló muchísimo y muy hondo en todo orden social, por lo menos en Argentina, que todavía hay dejos, y hay lugares donde está muy firme, y que me parece re interesante de poder mirarlo también desde casa, desde acá, desde el hoy, desde la hora, que necesitamos salir un poquito de ese lugar para poder entrar de verdad a lo real que vivimos diario y a su vez a lo regional de cada provincia, porque todo lo que estamos dialogando tiene una fuerte evolución más rápida en la zona de Capital Federal, hablando fuertemente. Pero a las provincias, vamos a situarnos en 10 años atrás, la información no les llegaba tanto y me parece re interesante de poder empezar a enfocarnos un poquito más en nosotros mismos, con nosotros mismos, para poder hacer una revisión como estás haciendo, a repreguntarnos y mirarlo más como formar parte, pero desde acá, no desde tanto de la mirada desde afuera. De hecho, en el folclore tiene mucho también de esto, por eso digo que nos abarcó a todos, ¿no es cierto? Totalmente. Te hago no, sigo por el mismo lado y en relación a lo que me decís de las provincias. Es curioso cómo se enraizó tanto ese canon, digamos, en donde hay una puesta de luces muy específica, un vestuario muy específico, digo, de brillos, un cierto, digo, todo lo que corresponde al canon, para no irme muy lejos, que se arma en un momento en donde justamente se lo retula como tango for export, ¿no? Es un tango para el extranjero. No tiene nada que ver con, digo, se quiso crear ese producto, está fantástico. Estamos hablando de la apertura de las casas de tango como en los 70. ¿Sí? Es interesante que cuando viene el extranjero para aquí, justamente lo que hacen es llevarlo a esa casa de tango, que es para el extranjero. No sé cuándo el extranjero ve una representación, no digo de llevarlo a la milonga, es otra cosa. No sé cuándo el extranjero ve una representación escénica acerca del tango creada por nosotros acerca de nosotros. Claro. ¿Sí? Sí. Perdón si me quedo corto en describir esto, pero confío más en su inteligencia de comprenderme. Lo que digo es, esto, curiosamente, hoy llega al lugar más recóndito del país y se copia el canon. Entonces, aunque una persona viaje a un viñedo en el Cuyo, por ahí le muestran una parte de tango y es la misma que va a encontrar acá en el centro, porque el canon acerca del tango es el mismo. Y está el vestido de brillo con el tajo hasta la ingle y el smoking. Entonces, vos decís, che, la información llega, guarda cuál llega y cómo. Entonces, instalar la pregunta, que es lo que estamos haciendo, es interesante para decidir, porque si no seguimos repitiendo algo que en realidad no sé si decidimos alguna vez, sino que seguimos como diciendo, esto es la representación escénica del tango. Claro. Espectacular. Hay una pregunta que dice, te invitan a imaginar. Si tuvieras que imaginar la escuela real de tango, ¿qué materia pondrías en esa escuela? Con Viñó estamos intentando desarrollar un programa. Así que imagínate, si querés, sentate y nos tomamos un algo. ¡Pongan la pava! O descorchado, digo, una de dos. Una cosa, no sé si no voy a descorchar, antes, una cosa que yo te comentaba antes, me parece clave poder entender qué se bailaba antes del tango. Entonces,
yo no puedo concebir a alguien que... Hablo en materia de formación, ¿no? No hablo de alguien que va a una clase que está antes de la milonga para ir a un lugar social. Estamos hablando de la escuela formativa de un intérprete o maestro, ¿no? ¿Estamos yendo a ese lugar? Sí, sí, a ese lugar. Ahora, hay una pata clave desde mi forma de ver, ¿no? Que es, en las danzas enlazadas previas al tango, te juro que había un tipo de marca y te juro que había ahí algo como para nutrirse de lo previo, que es clave. Claro. Fíjate qué te pasa, hasta ayer estuvimos también hablando con una compañera y triangulando mensajes con el maestro Aricó, que hablábamos de la habanera, por ejemplo. ¿Cómo estudiar tango y no saber que se bailaba ahí en el origen, por ejemplo una habanera o por ejemplo un chotis, en donde la gente cree que el giro arrancó en la década del 40 y antes de que exista el tango, el chotis ya se giraba en una pierna, digamos, ¿no? O sea, el paso que representa absolutamente todo el chotis es el giro de la mujer, específicamente, al menos en esa época, ya no como hoy que estamos por suerte viviendo una cuestión de roles. Y el hombre levantaba una pierna, a veces levantaba el sombrero, a veces levantaba una mano, lo que sea, cuando rompía el enlace. Si no era enlazado, era un giro. Y nosotros pensamos que descubrimos el enrosque hace 30 años, ¿viste? Es revisar un cacho de la historia, te lo juro. Eso me parece que revisar esas danzas sería clave. Poder ver... abordar la improvisación en un programa de estudio también sería clave. Así como decíamos antes en relación a todo este programa que también largó el ENTA, revisar cuáles eran las formas que tenían los milongueros antes, ¿no? Pero eso es una cuestión, una investigación estilística. Ven que ya no tiene que ver troncal con el tango. Eso, importantísimo. Pero me quedo con un lugar que también hoy a veces no sé si se nos escapa la tortuga, que es poder tener distintas visiones. Una universidad del tango, una tecnicatura o lo que sea, que te den una sola visión acerca de cómo enseñar el tango o cómo transmitirlo, y que esa sea la del paso básico, me parece que no tiene el concepto universitario, te diría. Pero universitario no del concepto de la institución con el título, ¿no? El sentido de la apertura de la cuestión. Justamente ahí uno debería ver visiones y no que sea unilateral la cuestión. Entonces voy a decir, mirá, encará por este camino y encará por este otro, porque sabemos que todos no aprendemos de la misma manera, pero sí también sabemos que para aprender una danza de improvisación debemos en algún momento abordar el tema. Y ahí a veces se nos escapa la cuestión. Te doy 3 aristas que para mí son claves, pero por ahí en este momento en que también estuve tan metido con la notación, yo siento que puede ser un abordaje también tanto desde lo compositivo para el que quiera hacer una representación escénica, como de un tipo de no sé si orden es la palabra, ¿no? Pero que tengas un mapeo de movimiento acerca del tango, ¿no? Lo cual no es nada fácil, porque digo, no es describir después de A sigue B. Tener un mapeo de movimiento en el tango no es, digo, no es cosa simple. Bueno, ahí te di 4 patas del programa que la histórica es clave. Pero ahí te di 4 patas del programa que son esenciales, creo yo, ¿no? Claro, sí. Sin dudas. Bueno, ahí contestada la pregunta. Contarte que estamos en el minuto 55. ¿Cómo se va el tiempo? Pero eso es una... Tantas cosas para charlar, para poder hacer
este recorrido de tu vida y de tu parte profesional, que bueno, nos vamos a quedar cortos, pero bueno, haremos lo posible para poder hacer todas las preguntas, o al menos sacarnos algunas inquietudes desde tu vida, de lo personal y de lo profesional, ¿no es cierto? No tengo drama si querés hacer un cacho más del otro, que no se nos aburre de la gente, pero si pregunta, estamos acá firmes. Dale. Si la gente así lo desea, yo tampoco tengo ningún inconveniente de seguir un rato más. No se te quema el guiso. No se nos quema el guiso acá, ¿eh? No, la compañera acá ya me puso la pava para tomar otros matecitos, así que me acompañan en todas. Así que si la gente ahí quiere seguir un ratito más, seguimos un ratito más, así que pongan ahí en los comentarios, agradecerle a toda la gente que está ahí prendidísima, tratando de charlar, porque seguimos leyendo preguntas, como por ejemplo, a ver, aquí, vamos a leer esta. El sistema de notación en el próximo libro está orientado hacia el registro coreográfico. En lo personal, no. Ajá. ¿Sí? Pero se puede registrar una coreo. O sea, el registro tiene, voy a hacer así, para que sea más fácil. La notación, al menos de base, tiene 4 funciones. La primera función es que uno puede registrar un acorio, en el sentido de que después de A sigue B. ¿Sí? En lo personal es la que menos me interesa, pero me parece importante. En donde, por ejemplo, si uno estudia ciertos maestros y en donde ha visto que esos maestros han recurrido de alguna manera a cierta estructura de movimiento, pero guarda que en esos maestros nació empíricamente de cada uno, entonces vos decís, che, mirá, el Pupi Castelo hacía tal cosa. Bueno, yo puedo anotar. Y lo que es interesante es que por ahí no se describe. Figura el pie se traslada hacia, que es una forma que tal vez tienen en algunos lugares, que es redactar. No, acá es un sistema de símbolos como el de la música, en donde vos, si el otro hizo 8 movimientos, tenés 8 símbolos. Pero esto tiene una pregunta también encubierta. ¿Por qué? Porque justamente lo que no había en la danza era una medida de movimiento. Así como la música establece medidas de tiempo, esta notación establece medidas de movimiento, con lo cual vos podés escribir acá en 8 símbolos, hay distintas medidas de movimiento y podés escribir esa figura que vos viste. Por ejemplo, ¿sí? Esta responde una parte, que es la de poder anotar un registro coreográfico, si se quiere. La que más me interesa, que es la segunda opción, es que vos podés tener un desglose de la danza y anotar posibilidades de movimiento. Esto significa que desde A puede salir BCD, por ejemplo. Con lo cual vos decís, che, mirá, esto me da un mapeo de movimiento, pero no una cuestión secuencial. Claro. Esa es la segunda que me parece lo más, para mí la más rica. La otra es que uno puede asociarla con... ¿Cómo resumo esto? ¿Viste una clase de musicalidad? No lo resumo. Nos cierra el Instagram. ¿Viste una clase de musicalidad? Uno que está haciendo, intentando elaborar un concepto de movimiento en relación a la música. ¿Sí? Con la notación, vos podés dar estos conceptos y escribirlos. Te digo un ejemplo. Yo te digo una clase y me decía, pisen a compás. El tango se baila a compás. Cuando por suerte uno empieza a estudiar música, vos decís, pará, che, un compás es otra cosa, porque me está pidiendo que yo pise, en realidad me está diciendo que pise las blancas, pero le llama compás. Entonces vos decís, che, por ahí en la danza, compás es otra cosa. Y en realidad me parece que es una tradición de nombrar mal las cosas
que tienen muchos años para la música, ¿no? Pisar a compás, ¿qué significa? ¿Pisar una vez por compás? O pisar las cuatro, no sé, en el caso del 4x4 del tango, pisar las 4 negras de un compás. Me parece que, insisto, empieza como un material que intenta ser esclarecedor, o al menos que vos te repreguntes ciertas cosas que decís en una clase, como el tango se baila a compás. Esa es otra función que tiene la notación. ¿Cuál es? Si vos querés dar una clase de lo que hoy llamamos musicalidad, te puede dar una herramienta muy clara para vos y para el alumno para que pueda comprender un concepto de movimiento asociado a una dinámica. Esa es otra cosa que me quitó el sueño bastante, pero la quería... Si teníamos tiempo ahora, ¿o no? Claro, sí. Muy bien, muy bien. Y la otra, la tercera parte igual está vinculada con la segunda que hablé, y es con toda esta cuestión de la deconstrucción del tango, que de qué manera poder ejemplificar los conceptos del tango. ¿A qué me refiero a los conceptos del tango? Y tenemos una posibilidad de bailar en paralelo cruzado, tenemos 3 lados del abrazo, hay conceptos en el tango, insisto, no son de estilo, son del tango, que se pueden ejemplificar a través de esta notación, y vos de un vistazo le das al alumno algo que por ahí, enseñándole una secuencia, no sé si ve los 3 lados o ve el sistema paralelo cruzado de esta manera al principio. Entonces, poder darle una... me sale decir también una abstracción y una mirada concreta acerca de estos conceptos, creo que es rico. Entonces, respondiendo ahí al amigo, no solamente tiene que ver con un registro coreográfico, sino que tiene, al menos hasta donde fue mi idea, 4 funciones. Es un sistema de notación con 4 funciones. Espectacular, y bien, ahí la pregunta que ha hecho este muchacho, muchas gracias por la pregunta, agradecerles a todos y a todas los que están ahí prendidísimos. Te cuento, Hugo, que la mayoría dijo sigámosla, sigamos un rato más. Dale. Así que bueno, vamos a hacer el corte acá y volvemos a entrar porque ya estamos en la hora 2, así que vamos a hacer un corte. Vamos a volver a entrar y seguimos un rato más con charlando con colegas, que se viene la tercera parte. Ahí volvemos enseguida, gente.